Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, Javier Orgaz, y vamos a empezar a hablar de, pues eso, Jubilation 40 de Amouage, que está aquí, ¿vale? Perfume árabe, para quien no lo sepa, por el amor de Dios, Cristo bendito. Es que el Orgaz no hace árabes. Madre mía, Virgen Santa, por favor, empezar a revisar el canal, revisarlo. ¿Que no son árabes que os gustarían? Pues mira, a lo mejor, no lo sé. A mí me gusta este. Uy, que se me cae el tapón. He dicho, caso cerrado. Bueno, vamos a ver este aniversario, porque realmente es una edición de aniversario para en concentración extracto de perfume. Estamos hablando de los 100 mililitros que van aquí en esta botellica. Y lo que toca efectivamente serían las notas. Y de hecho son las notas. Lo que pasa, voy a dejarlo por aquí, que no se caiga. Ay, no, por Dios. Y son un montón. Así que voy a coger y las voy a leer. Porque como son muchas y yo no tengo cabeza para esto y para no hacerlo muy pesado, ¿eh? Venga, vamos allá. Notas de salida en zarzamora, grosella negra, naranja, dábana, ládano y romero. Tenemos en el corazón, Dios mío, canela, rosa, incienso, semillas de apio, clavo de olor, hoja de laurel. Tenemos también retama. Y hay algo más por aquí, pues creo que incienso, yo creo que ya lo he dicho todo. Venga, sí. Y ahora vamos a pasar al fondo, en el cual nos relatan que lleva madera de oud, madera de gaillac, ámbar gris, lleva también cistus, lleva almizcle, cedro, musgo, mirra y opoponaco. ¡Uf! Bueno, veamos. Extracto de perfume. No es excesivamente proyectón en la salida, de hecho va subiendo y va evolucionando. Yo calculo que aproximadamente en la primera hora hay que darle a esta Jubilation, madre mía, me va a saltar, bueno, jubilación, vamos a llamarla así, a esta jubilación 40 hay que darle como una hora. En una hora, y creo que estoy siendo de más, estoy poniendo de más porque menos ya potencia mucho. Pensar que hay que subir porque hay menos concentración de alcoholes y hay que subir más en la temperatura corporal para que todo se caliente y empiece a ser proyectón a tope. Vamos a darle, como iba comentando, una hora en la cual ya estará a pleno rendimiento y es donde vamos a empezar a sentir realmente la potencia que tiene la fragancia, que tampoco es que sea una beast mode, porque no lo es súper, y ahora la cojo, súper elegantona. Aquí no hay tutía, es de verdad, es que viste un montonazo. Entonces, han preferido desde Amouage hacer las cosas mucho más controladas, no pegarle un trayazo a una fragancia que efectivamente tengo que decir que a mí en piel, con 4 atomizaciones, me duran 9 horas. ¿Que las pasa? Estoy convencido, pero es que aquí ya empieza a hacer un calor de que te mueres. El cambio climático no existe, madre mía que no existe. Está aquí y es una realidad. Esta de aquí es elegancia, es una soberana pasada y ojito con ella porque hay que darle un tiempecito para que suba todo y realmente empieza a mostrarse como es. Hay un punto que es un poco extraño en ella, en el cual, fijaros lo que son las cosas, porque la nota de incienso, si mal no recuerdo, está por arriba. Es que claro, con tanta nota es un poco como para acordarse. Pero hay un punto en el que vais a sentir la madera de agar junto con el incienso y la mirra, y se forma ahí un mix un tanto extraño, pero súper agradable, ¿eh? O sea, cuidado porque sí que es extraño, porque lo es, pero es muy agradable, porque está barajado desde la sutileza. O sea, imaginar que tenemos esas 3 notas que son bastante cañeras, desde una sutileza y además mezcladas de una forma en la cual interactúan y se sienten. Porque además se sienten, dicen, uy, ¿esto qué es? Y te pones a afinar un poco sin necesidad de ser un experto ni nada de eso, porque sale el tono resinoso, ahumado, por un sitio, luego tenemos el toque como más oriental de la mirra. Y a mí es que la mirra me da un poco de yuyu, porque ya sabéis la mayoría que la mirra se utilizaba sobre todo para hacer las embalsamaciones de la antigüedad. Era para lo que realmente se utilizaba la mirra. No cuando se entregó al niñito allí en el portal de Belén,
se hizo como... Era carísima, carísima. Pero también es como una especie de tributo a la muerte. Porque es que se utilizaba para eso. En fin. Pues lo utilizaban para darle aroma a las casas. La mirra se utilizaba para eso. Para eso. Bueno, que ya está hecha la nota de humor. Que además es cierta y verídica, ¿eh? Bueno. Madre mía, sigamos con más. ¿Cuándo utilizarla? Pues creo que es francamente versátil. Se desempeña muy bien por la mañana, por la tarde y por la noche. En primavera, verano, otoño, invierno perfecto. En verano tampoco es una fragancia que atosigue, ¿por qué no? Y lo que iba a comentar, os va a llegar como mucho, una vez que ya está potentona, sí que vamos a tener 1,5 metros durante además un montonazo de horas, porque vas a estar zumbando 1,5 metros durante por lo menos 4 horas. Por lo menos 4 horas. Y de esas 4 horas sí que se va a ir abajo, se va a quedar plenamente perceptible pues a esto de un palmón, pues yo creo que medio metro. No nos vamos a engañar, es que medio metro, pues 2 palmos son 2 medios metros del orgasmo. Así que ya está, medio métrico y ahí aguantando 9 horas perfectos. Pero con el calor ya sabemos que baja un poco. Ahora mismo aquí hace un calor que es achicharrante. Hoy estamos concretamente, no lo sé porque voy a mirarlo, a 17 de abril y 30 grados en la puerta de la farmacia por donde paso todos los días. Entonces por eso os digo que... Voy a tusarme un poco el pelo. Por eso os digo que se me van los pelos así como para adelante por la zona de la gafa. Baja con el calor, porque ahora mismo no estoy haciendo una reseña en condiciones óptimas de fresquete. Hace calor, 9 horas. ¿Qué las pasa? Pues estoy convencidísimo. Pero las pasará en el País Vasco, las pasará en Asturias, en Galicia, en Navarra y por donde pille. Pero allá por los nortes. Barcelona tampoco, ni Cataluña me la puedo meter, porque es que bueno, están los payesus. Pero da igual, no los meto porque allí también hace un calor que te mueres y estamos con un plan... todo lo que es Mediterráneo, olvidaros. Porque esto es un cocedero. Para arriba, para los Parises, para las Francias, todo esto, por esto. Milán, Italia, también. Pero aquí cocedero. Venga, vamos con más. ¿Dónde utilizarlo? Pues me gusta para todo tipo de trabajo. Quizás no me lo pondría... Voy a decir dónde no me lo pondría. No me lo pondría, pues por ejemplo, para tener que ir a dar clases. No me gusta para los profesores. No me gusta tampoco para la gente que trabaje en casos con mucho calor. Donde trabajéis con mucho calor va a ser un desperdicio, pues una fragancia que además esta de aquí, esta Jubilación 40, es cara. Entonces moverte con calor para no sacarle un rendimiento pleno y que la gente pueda estar a gusto contigo, pues es complicado. Cuidado, vuelvo a repetir, no se vuelve invasiva ni nada de esto. Lo que pasa es que te pones a mirar también el punto de vista económico y dices, una fragancia cuesta casi 500 euros, pues escúchame, Pepe Luis, ¿a dónde vas? No, con calores no. Trabajas ahí en maquinaria, soldando y pegando golpes con un martillo, por ejemplo, no te pongas esto, porque hay gente que se pone a pegar golpes con un martillo, que yo los he visto, y llevan fragancias de estas así. ¿Qué llevas? Oh, pues llevo hoy Critaventus. Y dices, ¡ah! Pues si yo puedo, pues tírale. Ole ahí tú, que puedes y te da igual. A mí no me da igual. En fin, vamos con más. Lo que sí es cierto es que cuando se atomiza y se vaporiza, vaporizador que tengo que decir que es un ascazo. Lo siento, es un ascazo. Sentimos, bueno, ya dejando el vaporizador, sentimos las frutas, la frambuesa, la naranja, se nota. Es que es muy afrutada, es que es un asco, muy afrutada en la salida, pero igual que la sentimos de afrutada, igual que empezamos a sentir ya las resinas y todo el ambiente oriental que envuelve a Jubilación 40 extracto de perfume. 100 mililitros. No lo vendo, porque yo esto no lo vendo, pero por lo menos que sepáis lo que tenéis aquí en la carica enfrente, ¿no? Digo yo, aparte de alorgas. Ahí estoy. Incienso, retama, laurel, canela, apio, rosa en el corazón, junto con vete a saber qué más cosas. Tiene un punto verde, porque tiene un punto verde, pero es que realmente no le han querido dar el protagonismo a todo esto. Para nada. Además, sí que se torna atalcada. ¿Qué es por la rosa o por alfa-isometilionone? Pues puede ser, hombre, desde luego por la rosa es. El toque oriental lo tiene por la rosa y encima jugando con oud. Todo esto está ahí.
todo está súper bien hecho y además de una forma muy magistral porque consiguen buscar un equilibrio entre resinas, verdores y flores. Si la tengo que englobar dentro de algo es sobre todo como una fragancia llena de resinas. Es muy resinosa, es pegajosa. O sea, es verdad, es que es muy pegajosa, pero es encantadoramente pegajosa. Además, el hecho de que diga de que es pegajosa no significa que tenga que durar una existencia ilimitada. No, ya lo estoy diciendo. 9 horitas y reaplicación. Que para mí ya sería un récord, porque ya sabéis que yo antes de las 9 horas ya me he metido en la ducha 80 millones de veces. Y sobre todo, ya que nos llega, bueno, estamos en verano ya. Yo doy la primavera la doy ya por muerta. Yo creo que ya la primavera es una cosa que no existe. Por lo menos en esta zona, la primavera ya no existe. Murió. Cistos, oud, madera de kayak y mirra también. Vamos a comentar una cosa importante. Esto estará dentro de la parte técnica porque la madera de kayak se utiliza también mucho como sustento de lo que son los ouds o el agar. Entonces el kayak siempre está para darle ese sustento a el oud y además se utiliza para hacer recreaciones artificiales, ojo a lo que estoy diciendo, de la madera del oud. Así que aquí tenemos dos declaraciones. Por un lado, la madera de kayak y por el otro tenemos el oud. Con lo cual, la madera de kayak está dándole el sustento al oud para potenciarlo, pero es potenciarlo desde la discreción, no desde, oh Dios mío, tenemos aquí un establo, unas cuadras que tanto os gusta decir, oh huele a vaquería. No se siente nada de eso porque además está contrarrestado por un montonazo de notas declaradas, a pesar de que, como ya he dicho antes, llega a un punto en el cual están conviviendo y coexistiendo el oud, la mirra y el incienso, y se nota. Por eso digo que tiene como un contraste como mucho más resinoso, que no tanto en cuanto floral, verde, atalcado, lo de siempre. Y el verdor es testimonial. Sí que tenemos esa chispa en la salida, pero luego se va tornando plenamente elegante y un gustazo de llevar esta de aquí que te vuelve todo loco. Y ya está, si es que tampoco hay mucho más. Momentos donde utilizarlo. Veamos, no me gusta para los novios porque no es lo suficientemente proyectona como para que un novio pueda despreocuparse de ella. Huele súper rico. ¿Que lo podría utilizar? Sí, por supuesto. ¿Lo recomiendo para un novio? Sí, lo puedo recomendar para un novio. Y he dicho, no me gusta. A mí no me gusta para un novio, pero reconozco que se lo podría poner perfectamente. Pero que alguien lleve un vial encima, por favor, porque un refresco seguramente se va a tener que poner. Esto va a gustar mucho a las chicas sobre todo y a los chicos también. Sí, con esto, dependiendo del género que os guste atraer, que esto ya estamos así en este plan, en este universo nuestro que nos toca vivir hoy en día, pues sentirá la atracción hacia usted o lo que sea con esta fragancia. Es verdad, esto gusta a todo el mundo, o sea, cuando te huele, y además como funciona también por ráfagas, es que lo bueno que tiene es que no satura, no estás sintiendo todo el tiempo. Despreocuparos porque la lleváis encima, y además os van a oler, y van a deciros, qué rico hueles, te lo como todo. Sí, lo van a decir, que lo sepáis, porque a mí me ha pasado, y yo decir, tranquilidad, que no estoy yo muy bullente, erótico, festivamente hablando. Mentira. Lo que pasa es que no me gustaba y no quería insultar. Hay que ser un caballero siempre. Veamos. BBCs. Me gusta para los BBCs, me gusta para los invitados. Para los dolientes, me gusta, Ojo a lo que digo. Para los dolientes, no. Pero para los invitados, yes. Y además la recomiendo hasta incluso para una mujer. Me gusta para la mujer porque tiene un tono que se va endulzando conforme va evolucionando la fragancia, que está súper guapo. Y esto en una mujer, ¡pah!, arrasa. También tengo que comentar que por la noche es donde me gusta en las mujeres. Esta jubilación 40 me gusta un montón en mujer, porque por la noche tiene otro tipo de apresto, es distinto y en ellas queda absolutamente delicioso. Bueno, tendría que decir que en nosotros queda mucho más, pero no, en las mujeres esto resplandece cual oro. Es verdad.
En fin, señores míos, señoras mías, jubilación 40, extracto de perfume, 100 mililitros. Ay, qué cansera, que no vendo, que simplemente cuento lo que hay. Por cierto, no intentéis, que ya me ha pasado antes, poner el taponcico aquí al revés porque te lo escupe, porque solamente el imán va por una de las zonas y hay que dar la vuelta solo. Pues se gira solico. Plax, busca el imán para matrimoniarse con él. Entonces, cuidadito con esto. Vale, pues ya está. Asunto arreglado. Catapum chimpum. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Que yo voy a estar profundísimamente agradecido y enorgullecido de veros en mi canal. Ahí, suscritos con likes y muchísimos comentarios. Nos vemos enseguida. Truanes. Auf Wiedersehen, mein Herr.